no había rey en Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor, dice la nueva versión internacional. Estoy leyendo para ti Jueces capítulo 21, versículo 25. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Y es un texto clave, muy, muy importante a lo largo del libro de Jueces. Dice exactamente lo mismo, que el pueblo de Dios estaba viviendo en una anarquía total. No había rey y por lo tanto cada quien hacía lo que le parecía mejor. Y como mencioné en el devocional del día de ayer, hay un ciclo que se repite una y otra vez. Dice el texto que los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y entonces el Señor los entregó en manos de tal tribu o tal pueblo, y eso se repite una y otra vez a lo largo de el libro de los Jueces. Israel, el pueblo, hacía lo que bien le parecía, porque no había un rey en Israel. Y es que el ciclo que te mencioné el día de ayer, tiene que ver justamente con ese desorden que es el resultado justamente de ofender a Dios. Primero viene la ofensa a Dios. En términos de la Biblia se llama pecado. Pero el texto lo dice así, de una forma muy, muy simple. Los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor, y el Señor los entregó en manos de tal o cual tribu. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Adoraron a los ídolos de Baal, a las imágenes de Astarte, a los dioses de Aram, Sidón y Moab. Es lo que dice Jueces capítulo 10. Luego el versículo capítulo 13. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Y entonces el resultado de ofender al Señor es el desastre. Es eso de que cada quien hace lo que bien le parece, porque pensamos que nuestra forma de vivir y nuestra forma de conducirnos es justamente la mejor. Entonces, sintetizando, resumiendo, el ciclo que empieza con ofender al Señor concluye en un desastre. El ciclo que empieza con ofender al Señor concluye en un desastre. Y como vimos en el devocional ayer, el pueblo ofendía al Señor. Después de eso, Dios los entregaba en manos de algún opresor. Después de eso, el pueblo clamaba a Dios. Dios los oía y les enviaba un libertador. Y después de eso, la tierra tenía paz un periodo de años. Ahora, ¿por qué te estoy platicando todo esto? Que parece una repetición sin sentido, pero no es exactamente sin sentido, porque mira el mundo en el que estamos. Te lo he dicho en varias ocasiones. El hombre, la humanidad, no ha cambiado para nada. En nuestro país, estaba viendo el dato en 2000, me parece que es septiembre de 2018, nuestro país está catalogado como el segundo más violento del mundo. Imagínate eso. Y si tú ves las estadísticas, hay miles de desaparecidos, miles de personas asesinadas. Un desastre. Y casi podemos leer exactamente el mismo texto de Jueces que se escribió miles de años antes de Cristo. Lo podemos aplicar a nuestra mera realidad del México que nosotros llamamos el México contemporáneo o el México moderno. Y bien, podríamos decir, si nada más traspoláramos el texto a nuestra
a nuestra vivencia, podríamos decir eso. En aquel tiempo no había un gobernante en México y cada quien hacía lo que bien le parecía, porque eso es lo que ha pasado en nuestro amado país. El desorden social, el desorden moral, el desorden religioso, todo eso tiene que ver con nuestra necesidad de reconciliarnos con Dios. ¿Cuál era la situación que el pueblo necesitaba hacer? Y era bien simple. Era clamar a Dios, buscando una reconciliación, reconciliarse con Dios. Pablo, en el Nuevo Testamento, él dice: les ruego, hermanos, reconcíliense con Dios. Eso es lo que necesitamos, una reconciliación. Primero una reconciliación con Dios. Allí empieza todo, porque el pecado, eso de ofender al Señor, tiene que ver con lastimar la relación con Él. Así que necesitamos una reconciliación con Él, volver a la relación, volver a la experiencia, volver a la convivencia con nuestro Creador, con nuestro Dios. Y por eso me parece que el libro de los Salmos y muchas partes de la Biblia nos invitan a reconocer a Dios, alabarlo, adorarlo, porque eso tiene que ver con nuestro sentido de reconciliación. Pero nosotros no podemos reconciliarnos por iniciativa propia. Es por eso que Dios mismo toma la iniciativa y busca muchas formas de acercarse a nosotros y reconciliarse con nosotros. Después de la reconciliación con Dios, entonces viene la otra parte. Viene la reconciliación con el prójimo. Empezamos a entender que no podemos estar peleados los unos con los otros. No podemos estar lastimándonos los unos a los otros, sino que necesitamos unas buenas relaciones con las personas que están cerca de nosotros. Entonces, primero la reconciliación con Dios, luego la reconciliación con los demás. Y me parece que una tercera reconciliación es justamente con nosotros mismos. Cuando viene este perdón que hemos recibido de Dios y viene a curar nuestras fracturas internas, es allí donde empieza la total restauración. No me parece que esto haya pasado en el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Y por eso termina el libro de esa manera tan dramática y tan lamentable. En aquellos días no había rey en Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Así es que me parece que el libro de Jueces nos llama a considerar y a reconsiderar lo importante que es la reconciliación con Dios. Si nos reconciliamos con Dios, entonces se habrá logrado el objetivo de estas historias viejas, de estas historias milenarias, pero historias que hablan a nosotros como si fueran nuestro espejo y reflejaran nuestra mera realidad. Así que, para cerrar la semana, te hago una pregunta simple y espero que sea poderosa. ¿Cómo está tu reconciliación con Dios? ¿Cómo está tu nivel de adoración y de gratitud con Él? Que tiene que ver justamente con la reconciliación. Y espero que estemos caminando en un comprometido avance de reconciliarnos con Él, porque eso nos llevará a reconciliarnos con nosotros mismos, a hacer la paz con nosotros mismos y por lo tanto a hacer la paz con las personas que nos rodean. Que Dios te bendiga.